Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, de verdad, no es una frase hecha. El Señor me llamó a servir como anciano en una iglesia, bueno, en la iglesia de San Boi, durante muchos años, y hubo una parada en mi vida por una situación de estrés que no pude controlar, y siempre pensé, Señor, pero ¿y esto ahora qué? Y luego con los años comprobé que fue un regalo del Señor, porque el Señor me dijo, para, tengo algo para ti, ¿no? Y desde entonces que sirvo al Señor predicando por las iglesias, y os quiero compartir, igual ya lo dije la otra vez, os quiero compartir que uno de los grandes regalos de estar predicando, igual estoy en la Seu d'Urgell, como en Cambrils, como en Sant Feliu de Guíxols, voy moviéndome por Cataluña, y uno de los grandes privilegios es ver que son muchos, como decía Alejandro hace un momento, los que en otros sitios están también congregándose y alabando al Señor. Hay iglesias pequeñitas, cuando digo pequeñitas son iglesias de 8 personas, de 6, en el Pirineo, en pueblecitos pequeños que ni conocemos a veces, pero que están fieles congregándose al Señor. Y esa visión a veces nos la perdemos, ¿no? Porque estamos siempre asistiendo a nuestra iglesia local. Y entonces uno coge esta dimensión y ve cómo el Señor va haciendo su obra. Y como decía un discípulo al Señor, Señor, son muchos los que se salvan, y el Señor le dijo, son poquitos, ¿no? Pero en realidad, estos poquitos juntos hacen un gran pueblo de Dios. Así que os animo a que toméis esta visión y la aprovechéis, más allá de vuestra iglesia aquí local, que penséis, y realmente está bien, como ha dicho Alejandro, que pensemos, ¿no? Que hay hermanos en muchos sitios con diferentes horarios alabando al Señor. Bueno, por eso para mí es un privilegio estar aquí hoy también, porque también veo un trocito más del pueblo del Señor avanzando y luchando, y en esa mudanza, me ha gustado también que esa reflexión sobre la mudanza, en ese caminar que estamos de paso, ¿no? De paso hasta esa gran gloria que nos espera, que va a ser nuestro hogar con el Señor Jesucristo en los cielos. Bueno, yo estaba orando y, Señor, ¿qué puedo traer a mis hermanos? Y siempre hay esos textos fáciles para mí, en realidad, no son textos fáciles, pero para mí sí, porque son los textos que más me gustan, ¿no? Todos tenemos a veces en la Biblia algunos libros que nos cautivan, que leemos, que releemos, y que siempre descubrimos algo nuevo. Y eso pasa conmigo con las cartas de Pedro. Para mí la primera y segunda carta de Pedro son algo entrañable, porque por un lado vemos la gloria del Señor, ese evangelio puro, pero por otro lado también son cartas que demandan de nosotros ese esfuerzo en seguir avanzando en la fe, ¿no? Y leyendo en el final de la primera carta de Pedro, encontré algo que yo creo que nunca le había dado tanta importancia, ¿no? Porque en realidad son cosas que a veces leemos casi de carrerilla, ¿no? Y es la doxología, es el final de la primera carta de Pedro. Y entonces quiero compartir con vosotros los versículos 10 y 11 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Así que hoy la predicación igual yo me alargo, espero que no, pero el texto va a ser cortito. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo le hubiera dicho a Pedro, sabemos que la palabra está inspirada por el Espíritu Santo, no era tanto la voluntad de Pedro, sino lo que el Señor puso en su corazón por el Espíritu. Pero yo le hubiera dicho a Pedro, no hace falta que añadas en este final del versículo 10 4 cosas, porque yo ya he pillado, ya he cogido la idea, ¿no? Pero Pedro dice, Él mismo, el Señor mismo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. No sé qué idea cogéis vosotros con estas 4 palabras, pero entendemos y captamos que el Señor está diciendo en ese caminar de la vida que el Señor os ayude, ¿no? Es como un deseo. Aunque veremos algo muy curioso sobre estas 4 palabras. El que Pedro insistiera con 4 expresiones diferentes me hizo parar y pensar, y me hizo hacer algo que normalmente debemos hacer cuando nos encontramos con un texto así, en la medida de lo que podamos, ¿no? Que es ir a ver el texto original, el texto en el griego,
en este caso. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16, que toda la Biblia es útil para nuestras vidas, ¿no? Y las doxologías o las terminaciones de los libros o las cartas y en los principios también son muy útiles. A veces parece que lo decimos, como decía, de carrerilla, ¿no? Pero aquí yo os invito a que paremos. Paremos en estas palabras finales del apóstol Pedro en esta primera carta. Parece como que sean 4 sinónimos, ¿no? Pero cada uno tiene su riqueza en particular. Pero antes pensemos, en primer lugar, recordemos a quién se está dirigiendo Pedro. Pedro, como empieza su carta, esta primera carta, se está dirigiendo a los cristianos que están esparcidos, que están, dice aquí literalmente el capítulo 1, versículo 1, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capacia, Asia, tal. Los cristianos habían sido acusados por las autoridades romanas para evitar que ellos extendieran el Evangelio. Lo que no supieron los romanos es que haciendo eso, lo que hicieron es justamente promover y promulgar el Evangelio por muchos sitios, porque al dispersar los creyentes, la palabra del Señor se hace también. Los que sois veteranos sabéis de la época en que el Evangelio no estaba permitido compartirlo abiertamente, y cómo se extendía el Evangelio por las casas, a escondidas, y el Evangelio avanzaba mucho más. Mi abuelo, que creció en la iglesia de la Avenida Mistral en Barcelona, en una asamblea de hermanos, él allí me explicaba cuando yo era pequeñito cómo venía la policía y se lo llevaban. Pero se reía y me decía, mira Daniel, es que cada vez que venía la policía y se me llevaba, venía más gente al culto, porque había también ansia de cosas nuevas y también había otros contextos políticos a veces donde la gente pues decía, oye, no puede ser esto, ¿no? Y la gente se rebelaba. Pero crecía más la obra cuanto más persecución había. Y esta es una realidad. Y estos hermanos estaban esparcidos. ¿Quién está escribiendo? Pues Pedro, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Y quién es este Pedro? Aquí quisiera parar un poquito, porque estamos hablando de mudanzas en esta mañana y vemos un Pedro que también tuvo varias mudanzas en su vida y que va enriqueciéndose en ese caminar hacia esa gloria eterna que dice también en este versículo 10. Simón Bar-Joná, Simón, hijo de Jonás. El Señor, sabemos que en Juan capítulo 1 nos escribe cómo le cambió el nombre. Le dijo, Simón, vas a ser llamado Pedro. Y eso tenía un significado muy importante por la palabra Pedro, por lo que significa roca, por lo que significa piedra, ¿no? Pero sí, Pedro, Simón, el hijo de Jonás, era un chaval, porque a fin de cuentas probablemente era mucho más joven de lo que pensábamos cuando el Señor le llamó. Y era un chaval además impulsivo, ¿no? Con mucha energía. Vemos que Pedro siempre es el primero en todo. No sé si os habéis dado cuenta en los evangelios. Él es impulsivo y él se tira para adelante y él se lanza lo que haya que lanzarse, ¿no? Es el primero en contestar cuando pregunta, bueno, ¿y la gente? ¿Quién decís vosotros? Le dice Jesús a los discípulos, que soy yo. Y él contesta, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el primero en saltar de la barca. Bueno, el primero, el único en dar ese paso de fe, de decirle al maestro, yo quiero andar como tú, sobre las aguas. Luego pasa lo que pasa, pero ahí tenemos a Pedro, el valiente Pedro, que da ese paso. Es el primero en defender al maestro. Cuando vienen a por él y quieren arrestarle, él como buen celote, él era un guerrero independentista de la época, de ese imperio romano que les tenía atado, él saca su espada por defender al maestro, ¿no? Y corta la oreja a aquel centurión. Él es el ansioso, el primero, el que salta. También es el primero en correr junto con Juan a la tumba, ¿no? Y Pedro está siempre el primero. Y su ansiedad a veces le traiciona a él mismo. Pero aquí encontramos a un Pedro, un par de años antes de morir, sobre el año 64, que no es el mismo Pedro. Es un Pedro sereno. Cuando leemos las cartas de Pedro, vemos a un Pedro sabio, prudente, que conforta el corazón. Y en esta epístola de Pedro, y en la segunda encontraremos más cosas, él nos anima 2 años antes de partir con el Señor, nos anima a seguir a Cristo en nuestro padecimiento, capítulo 4.
Pedro ya ha descubierto que esta mudanza no es una mudanza fácil, que se sufre. De hecho, cuando se dirige a los hermanos, capítulo 1, versículo 6, dice: los que estáis ahora afligidos. Y aquí también en el versículo 10 también lo hemos oído, lo hemos leído: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay aflicción, hay padecimiento en la vida cristiana. Pero Pedro ha entendido eso, lo ha hecho suyo y se goza incluso en este sufrimiento. Habla de someterse los unos a los otros, capítulo 5, versículo 5. Habla de ser humildes, capítulo 5, versículo 6. Estoy citando versículos justo antes del texto que hemos leído. Revestidos de humildad, humillaos. Qué curioso ese Pedro que sacó la espada diciendo años después: humillaos. Descansad en el Señor, versículo 7 de este mismo capítulo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Qué bueno que haya textos que hablan de ansiedad. Yo soy ansioso crónico, diagnosticado. Y a mí me veréis muy pocas veces sentado, porque necesito estar constantemente haciendo cosas. Mi mujer me dice: siéntate ya de una vez en el sofá, porque no puedo, siempre mi mente va leyendo cosas que hay que hacer, ¿no? Y la ansiedad pues tiene eso, pero me gusta que la palabra de Dios, a los que somos ansiosos, y tú también lo eres, que sepas que el Señor no te está diciendo no seas ansioso, porque la ansiedad a veces es crónica, y no puedes decidir yo no quiero ser ansioso, ya forma parte de nuestro ADN, pero sí nos enseña la palabra a decir: coge tu ansiedad y échala sobre Cristo. Nos anima también Pedro a ser sobrios y velar, versículo 8 de este mismo capítulo. Nos anima, versículo 9, a resistir firmes en la fe. Es otro Pedro. Es un Pedro que ha aprendido ese caminar. Pero ¿quién ha transformado a Pedro? ¿Quién ha hecho esa obra en su vida? Y aquí quiero proponeros la figura del alfarero. Hemos cantado una canción que también decía que somos esos, o queremos ser esos vasos, ¿no? Cantábamos también una canción, no sé si la cantáis aquí: haz de mí un vaso nuevo. Yo quiero ser como el barro en manos del alfarero. El alfarero es nuestro Dios. El Dios, empieza el versículo 10, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que nos llamó, te llamó a ti y me llamó a mí, a su gloria eterna en Jesucristo. Fijaros que en estas palabras está contenido todo el Evangelio. El Dios, no de un poquito de gracia, sino de toda gracia, de plena gracia. Y sabemos que gracia quiere decir regalo. Es el Dios que lo hace todo por ti incondicionalmente, porque te ama. Es el mismo Dios que nos llamó y nos llamó por nuestro nombre. Pedro recordaría cuando el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás. Y hay un detalle muy curioso al final del Evangelio de Juan, cuando Pedro negará a Jesús, donde Jesús ahí le llama después de mucho tiempo nuevamente Simón, hijo de Jonás. Y estoy seguro que no es casualidad. Jesús pone la identidad de Pedro, la conserva, la guarda, la respeta, pero le recuerda una y otra vez a Pedro que Él le ha dado una nueva identidad. Eres Pedro. A pesar incluso de haberme negado en ese encuentro del final del Evangelio de Juan. Él nos llamó a su gloria eterna, nos llamó por nuestro nombre y lo hizo en Jesucristo. Sin la obra de Jesucristo ya nada podía haber sido así. Pero como hemos cantado esta mañana, su sangre nos abrió este camino a esta gloria eterna. Así que estamos de mudanza, ¿sabéis por qué? Porque hay un camino que está abierto para ir hacia esa gloria eterna. Y ese camino lo abrió Cristo por medio de su sangre, por medio de su cruz. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, igual es la situación en que te sientes tú ahora, querido hermano, en un momento de padecimiento, de aflicción, pero después que hayamos padecido las cosas que padecemos en este mundo, que para Dios es un poco de tiempo, aunque a nosotros a veces se nos haga eterno, Él nos llama a una gloria eterna de verdad. Pero cuando hayamos padecido este poco de tiempo, dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que nos dice nuestra versión Reina Valera.
al menos la del 60, ¿no? Pero quisiera proponeros que nosotros somos esas vasijas de barro que el alfarero quiere moldear en esta mudanza. Job, Isaías, Jeremías, Pablo en un par de ocasiones hablan del alfarero. Y es una figura preciosa que nos sirve como ilustración para entender la obra de Dios en nuestra vida individual, pero también como iglesia, como colectivo, como cuerpo de Cristo. Mirad, el texto original griego no dice os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Está en tiempo futuro. Pero no futuro porque son cosas que van a ocurrir en el futuro, sino porque son promesas de Dios para nosotros. Ocurren ya en el presente y ocurrirán en el futuro. Así que os animo a que lo cambiéis. No sé si alguien aquí tiene la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. Ahí lo encontraréis en tiempo futuro. Él os perfeccionará, os afianzará, os fortalecerá y os cimentará, dice la Biblia de las Américas. En la Nueva Versión Internacional, Él os restaurará y os hará fuertes, robustos y estables. Son promesas, no es un deseo. No está diciendo Pedro que el Señor os fortalezca. No. Está diciendo, Él lo va a hacer y además utiliza esas palabras concretas. Él mismo lo va a hacer. No va a enviar a sus agentes para que eso ocurra. Él mismo se ha comprometido con tu vida. Te ama y te llamó, igual que a Pedro, y te está diciendo, igual que a Pedro también, yo estaré contigo día a día. Yo estaré contigo en todo ese transitar, en toda esta mudanza. La primera palabra que encontramos aquí, que en nuestras Biblias, al menos Reina Valera, se traduce por, o tenemos como perfeccione. No os voy a decir las palabras griegas, ¿vale? Si alguien quiere, luego yo se las digo, porque entre otras cosas las pronunciaría mal seguro, pero las tengo aquí apuntadas, ¿eh? Si alguien quiere. La primera palabra es, Él os restaurará. Esa es la palabra más acertada en esta traducción. Aunque está bien traducida, también, perfeccionará. Pero Él os restaurará. La idea es de algo que tiene que ser restaurado. Y he traído aquí una vasija por la idea del alfarero más que nada. Él os restaurará. Somos vasijas en sus manos. Y el Señor restaurará aquellas cosas que hay en nuestra vida. Heridas, limitaciones, frustraciones, malas experiencias, complejos. Todos vamos con nuestras cargas, y nuestras cargas emocionales. Todos llevamos, como dicen los psicólogos hoy en día, nuestras mochilas emocionales. Y el Señor nos conoce, y lo bonito del Señor es que no dice, haga una vasija nueva. Él puede hacer una vasija nueva como cantamos, haz de mí un vaso nuevo, pero el Señor lo que ha querido es conservar nuestra vasija. Nos quiere tal y como somos. Eso es difícil de entender, ¿eh? Porque a veces no nos gustamos ni a nosotros mismos. Pero el Señor está enamorado de nosotros. La palabra lo dice y nos sorprende. Nos sorprende, pero es así. Y el Señor dice, tú eres esta vasija preciosa. Y en primer lugar, yo te restauraré. Esta vasija, en este concreto, tiene un golpe aquí, o sea que aquí le faltaría un cachito. Pues el Señor coge, mirad, coge lo que haga falta, lo quite si hace falta, y repara nuestras vidas. Esta es la primera expresión que aparece en este versículo 10 de 1 de Pedro 5. El Señor os restaurará. Él mismo lo hará. Y eso Pedro sabía lo que decía. Porque cuando Pedro negó al Señor 3 veces, luego el Señor le viene con todo el cariño. Se acerca a esa vasija y le dice, Pedro, ¿me amas? Bueno, es un texto que da mucho de sí cuando también vemos el original, ¿no? Y Pedro ya hasta 3 veces dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero Pedro restaurará su vida. Pedro le dará a entender que sigue contando con él para su obra. Que sí que es verdad que es grave haber negado al Señor, pero el Señor no deja de llamarle por eso. Pedro, cuento contigo. Y si hay que restaurar algo, lo restauraremos, porque te amo. La segunda expresión que aparece, que tenemos en nuestra Biblia como afirme, el verbo griego es os consolide. Él os consolidará. Él os afianzará. Él
os afirmará. ¿Y qué es consolidar? Consolidar es colocar a algo en su lugar. Estamos de mudanza, pero el Señor cuenta con nosotros en esta mudanza y dice, yo pongo esto en su sitio. Este es su sitio, este. Y tú vas a estar aquí, dice el Señor, porque cuento contigo para que estés aquí y que estés consolidado allí donde te toca estar, entre los tuyos, en el momento en que estés de tu vida, con las circunstancias que estés de tu vida, seas mayor, seas joven, seas niño, Él tiene un lugar para ti. Y esta es la expresión que aparece en esta segunda palabra. Yo os colocaré en vuestro lugar. Yo os consolidaré. Así que tenemos, Él nos restaura y Él nos coloca en nuestro lugar. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué tremendo mensaje tenemos como patrimonio, hermanos. Tenemos y debemos decirle a nuestro mundo que Cristo les ama y que Él ha pagado ese precio para poder ser vasijas en el lugar en que deben estar. La tercera expresión que aparece, que tenemos aquí como fortalezca, el verbo griego que dice os robustezca, os haga más fuertes, os fortalezca, sería también otra buena traducción. Y está dando a entender equipar para el servicio. Este robustecer es equipar para el servicio. Esta vasija, el Señor ha dicho, yo la restauro y la pongo aquí. Pero esta vasija tiene un propósito. Claro, una vasija en este caso decimos, bueno, pues podemos mirarla y poco más, o podemos utilizarla ¿para qué? Pues para poner cosas dentro. Aceite, por ejemplo, ¿no? Esta no sé si es de olivas, porque hace tantos años que lo tengo en mi casa. Pero ahí está. Pero somos vasijas con un propósito. Por eso cantamos bien. Haz de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber. Tenemos un propósito. Y el Señor nos equipa para ese propósito. Segunda Timoteo 2:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y el verbo que aparece ahí es equipado, completamente equipado para toda buena obra. Así que vemos que Pedro está utilizando aquí 4 expresiones y no son por capricho. El Señor, hermano, quiere restaurarte y te restaurará. Lo está haciendo y lo hará plenamente el día en que estemos en su gloria. El Señor te consolidará. Tienes un propósito, tienes un lugar y eso no lo va a cambiar nadie porque es la voluntad de Dios. El Señor te robustecerá. Y aquí también he traído, fijaros, barniz. Barniz, para dar más fuerza, para dar más brillo, para que seamos preciosos a sus ojos, para que podamos servirle y servirle bien equipados. El Señor nos dará los recursos necesarios. Si tú le dices al Señor, Señor, prepárame para ser una vasija útil para ti, ojo cuando lo digas, piénsalo bien lo que estás diciendo. Porque el Señor tiene pincel, barniz, pegamento, lo que haga falta. Porque Él quiere que ese sea tu lugar, que ese sea tu propósito. Y en último lugar, nosotros tenemos aquí establezca, el verbo es os cimente, os establezca, tal como dice el texto, de manera que sea algo inamovible. Yo he traído aquí algo que también le va bien a la tinaza porque hace que baile más difícilmente. Ahí está. Esto se utiliza a veces para las macetas, ¿verdad? También. Sí. Mira. Ahí está. El Señor os establezca. Lo que está diciendo el verbo es el Señor os mantenga fuertes en vuestro lugar. Qué bueno, ¿eh? Porque a veces la vida nos hace tambalear. Pero el Señor es como este, no sé cómo se llama, como este utensilio que sirve para que no baile nuestra vida, para que estemos bien cimentados. ¿Y qué cosa tan curiosa le está diciendo Pedro? Porque el Señor le dijo, Pedro, tú te llamas así porque vas a ser una roca indispensable, aunque sabemos bien que luego cuando Él dice que la roca es Dios, se está refiriendo a su afirmación, no a Pedro. Pero el Señor está diciendo, de ti voy a hacer algo fuerte. Y yo creo que Pedro se da cuenta con los años de que la roca es Cristo.
La roca es Cristo. Como diría en Mateo capítulo 7, ¿no? Aquel hombre que cimenta su casa sobre la roca. Ahí debemos estar bien firmes, ahí debemos estar bien establecidos. ¿Cómo no? Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Que a Él sea la gloria. Querido hermano y querida iglesia a la vez, estéis o estés en el momento en que estés, no hay nada que nuestro Dios no pueda restaurar. A veces nosotros mismos nos lapidamos, nos enterramos en nuestra pena y creemos que hay cosas que no pueden ya restaurarse. Para Dios no hay nada imposible. Puede hacer de ti una nueva persona, puede hacer de ti un nuevo hermano, y si te has caído, Él te levanta. E incluso dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo, abogado gratis. ¿Sabéis lo que valen los abogados? Los que habéis estado en algún pleito o en alguna cosa. Un abogado gratuito por su gracia, por su misericordia. El Señor puede restaurar lo que sea en tu vida. El Señor puede colocarte allí donde debes estar. Créelo. Créelo y agárrate fuertemente a esta promesa. El Señor puede robustecerte, hacerte más fuerte. Y el Señor puede establecerte allí donde debes estar. Que a Él sea la gloria y que el Señor nos ayude, porque, claro, yo he leído el versículo 10 y 11, pero como os decía antes, van precediendo estos dos versículos otros que nos llaman a luchar por nuestra fe, a mantenernos fuertes en la fe, a ser humildes, a perseverar, como cantaba el mismo Lutero cuando dice este himno, firmes y adelante. Y aquí te encontramos en el versículo 9, resistid firmes en la fe, pero sin olvidar que el Señor va a hacer su parte y que su parte es perfecta y es maravillosa. ¿Cómo lo vamos a darle gracias? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.